Bendiciones para todos. Estamos haciendo este tema de manera especial porque ha habido mucha controversia en cuanto al tema del censo que se presenta en la Biblia. Sin embargo, nuestro enfoque principal no será este, pero sí lo vamos a tocar. Algunas personas han querido saber sobre esta realidad y por eso vamos a presentar este tema. Que Dios me los bendiga, vamos a orar y que les sea de provecho este tema. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí para presentar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y que podamos en cada presentación poner a Jesús, ver la gracia y el poder de Dios para salvar, pero también reconocer que Dios ha de castigar el pecado, pero lo hará de una manera justa. Gracias porque aún el castigo del pecado es una manifestación de amor, aunque no lo entendamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para iniciar este pequeño estudio, vamos al libro de Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Muy bien, vamos a leer el versículo 11 en adelante. 11 en adelante. Dice allí: Jehová habló a Moisés diciendo, estoy citando Éxodo 30, 11 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, cuando hagáis el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, es decir, 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda alzada para Jehová. Cada uno que sea contado de 20 años arriba dará esta ofrenda alzada para Jehová. Queremos puntualizar algunas cosas de este texto. Dios le habla a Moisés y le dice que cuando se realice censo, o sea, cuando se cuente al pueblo, de 20 años arriba, las personas deben dar medio ciclo, que son 20 jeras. ¿Para qué? Para el rescate. Dios había establecido, podríamos decir, esta ofrenda. El rey, el pueblo, el juez, quien sea, quería saber la cantidad del pueblo total. Entonces, de 20 años arriba, todo el mundo debía dar la ofrenda. ¿Para qué? Mire qué dice el texto. Vamos a leer. Escuche. Cuando hagáis el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Es decir, cuando se realizaba el censo, debía pagarse el rescate. La razón para pagar el rescate era para que no hubiera mortandad,
pero no solamente para que hubiera mortandad, sino que entregar ese medio ciclo que se pedía, esa ofrenda, era un reconocimiento de que lo que tenían y eran había sido dado por Dios, porque ese era el objetivo de toda ofrenda en general, un reconocimiento de la dependencia de Dios, dependiendo el área, fuera por el pecado, Dios, una ofrenda para expiación por el pecado, era entender que Dios expía el pecado, una ofrenda de gratitud, era entender que lo que Dios te dio, o que lo que tienes, es de parte de Dios, y entonces se lo das en agradecimiento. Eso tenía la ofrenda, un reconocimiento o un sometimiento a la voluntad de Dios. Aquí Dios estaba pidiendo esta ofrenda, aunque era de 20 años arriba que debían darla, pero era un reconocimiento de todo el pueblo, en este caso. Entonces, pero había una realidad. El pueblo debía darla, pero si no daba esta ofrenda, iba a pasar algo. ¿Qué iba a pasar? Dice el versículo 12, ya leímos, que habría mortandad entre ellos. Entonces, si daban el medio ciclo, no iba a haber mortandad. Ahora, si dejaban de darlo, iba a haber mortandad. Con esa introducción vamos a un texto también que habla de censo. Segunda de Samuel 24. Leemos segunda de Samuel 24, dice: volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel. Punto número 1. El furor de Jehová se enciende contra Israel. Tenga eso en mente. E incitó a David contra ellos. David es el rey de Israel, diciendo: ve y haz el censo de Israel y de Judá. ¿Usted nota? Se manda a realizar un censo. Tenga en mente lo que dijimos anteriormente, lo que leímos en Éxodo 30. En el versículo 2, el rey dijo a Joab, jefe del ejército, que estaba con él: por favor, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hace el censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. El rey quería saber el número de la gente. Pero en el versículo 1 dice que Dios fue que lo incitó. Vamos a aclarar eso ahora mismo, en un momento. El rey quería saber el número de la gente. Cuando uno quiere saber cosas así, es porque uno quiere saber con qué uno cuenta. Pero Joab respondió al rey: que Jehová tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea, y que el rey lo vea, eso 100 veces más. O sea, le está diciendo: tú tienes mucho, y que el Señor añada 100 veces más, y que tú lo veas. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? O sea, Joab le está diciendo: Joab, el rey, no tiene sentido que hagamos un censo. Dios puede añadirte 100 veces más de lo que tiene. Joab parece ser que le está leyendo la intención al rey. Por eso le dice que Jehová le añada 100 veces más. En ese caso, escuche, pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. La palabra del rey va a prevalecer porque es el rey. Él va y hace el censo.
Vamos a pararlo ahí, para explicar la primera parte del versículo, para que no se me vaya pensando en eso, o para que no se quede pensando en eso. El versículo 1 dice que Jehová lo incitó. Vamos a Primera de Crónicas 21. 21. Primera de Crónicas 21 dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese un censo a Israel. Usted nota, ahora la cosa como que se pone más difícil. En 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1 dice que fue Dios. En Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1 dice que fue Satanás. ¿Quién de los dos fue el que realmente incitó a David? Primero, 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1 dice que Dios se enojó contra Israel. Señores, cuando Dios se enoja, usted queda expuesto a Satanás. Ese es el problema. Hay momentos en que Dios no puede hacer nada por usted. Él puede, pero no debe, porque usted está violando sus mandatos. Usted está en pecado, está expuesto a Satanás. Y entonces Dios tiene que permitirle a Satanás que obre, porque usted ha decidido del lado de Satanás. Ese es el problema. ¿Por qué el autor de Primera de Samuel, que se cree que fue Samuel, habla de que fue Dios que lo incitó? Vamos a dar dos razones. Número 1. En la antigüedad se creía que tanto lo malo como lo bueno viene de Dios. Usted ve el libro de Job cuando dice que le cayeron todas las desgracias, ¿verdad? Job capítulo 1. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Cuando usted lee el capítulo 1 se da cuenta que aunque Job está diciendo esto, no es Dios quien está haciendo todas las desgracias, es el diablo. Ahora, notamos que quien le da el permiso a Satanás es Dios. Dios asume la responsabilidad aunque él no ejecuta el mal. Dios permite el mal, pero no lo ejecuta. Yo quiero que usted entienda esto. Lo malo que te está pasando no viene de Dios, pero Él lo está permitiendo por una razón. Yo no te puedo decir todas las razones, pero si Él lo está permitiendo y tú lo buscas de todo corazón, eso malo que te puede estar pasando a ti, Dios puede sacar una lección positiva, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún lo malo que te está pasando, que Dios no quiere que te pase, que Dios no está ejecutando, que es el diablo, y Dios le está permitiendo por alguna razón, sea porque desobedeciste, sea por la razón que fuere, Dios puede restaurarte. Y Dios quiere restaurarte. Dios no se complace en castigar. Jesús te ama. Pero sigamos. Razón número 2. El rey David, en ese contexto de 2 de Samuel, los capítulos anteriores de 2 de Samuel 24, el rey David había decidido hacerle casa a Jehová. Y entonces le manda a decir al profeta Samuel que él quiere hacer casa a Jehová. Perdón, al profeta, no era Samuel, era Natán para ese tiempo ya. Y Natán le dice a Samuel le dice a David le manda a decir a Natán que quiere hacer casa de Jehová, que él vive en casa de cedro y que
la casa de Dios está en Gabaón, una tienda, y entonces él entiende que no es algo justo, buen deseo que tiene. Y Natán le dice, le manda a decir a David que haga lo que él quiera, que Jehová está con él. Usted nota, haz lo que esté en tu corazón, que Jehová está contigo. Sin embargo, Dios ahora llama a Natán y le dice, mira, ve y dile a David que no es él que va a hacer casa a Jehová, que quien va a hacer casa a Jehová es un hijo que va a salir de él. Entonces puede ser que el autor de el primer libro y el segundo de Samuel, al igual que el profeta Natán, pensara que lo que hacía David estaba dirigido por Dios. Eso también puede considerar, por eso pudo haber considerado que haya sido Dios en este sentido. Sin embargo, la realidad es que quien incita a David a hacer el censo es Satanás. Ahora, ¿por qué Dios permite que eso suceda? Porque la Biblia dice en ese relato, tristemente, que murieron 70,000 israelitas. ¿Por qué? Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Dice que David tuvo el deseo de hacer el censo. Perdón. Algunos creen que la muerte de los 70,000, por el tiempo no vamos a leer completo, solamente estamos dando los detalles de la historia, usted puede ir y leer. Solamente estamos citando algunos versículos y algunos capítulos para que usted entienda lo que pasó con el contexto y con otros textos bíblicos que ya citamos. Algunos entienden de esta historia que lo que sucedió en este hecho, segunda de Samuel 24 y primera de Crónicas 21, algunos entienden que el pecado de David de censar al pueblo llevó a Dios a matar a 70,000 gente, que por el pecado de David murieron 70,000. Algunas personas entienden esto, porque cuando David realiza el censo, Dios le manda a un profeta, antes de David se da cuenta que ha pecado contra Dios, y entonces Dios le manda a un profeta, y el profeta le dice 3 cosas te ha mandado a decir Jehová que van a pasar. Número 1, 7 años de hambruna. Número 2, 3 meses huyendo de tus enemigos. Y número 3, peste por 3 días. David no quería caer en manos de sus enemigos, y entonces eligió peste por 3 días. Y dice el texto entonces que comenzó la peste, y en un día murieron 70,000. Y bajo esta realidad mucha gente entiende que por el pecado de David se murieron 70,000. Eso es lo que mucha gente deduce del texto. Sin embargo, el no ver el contexto, no solamente de 2 de Samuel 24, sino a lo que llamamos el contexto general, porque hay un contexto cercano, que son los capítulos anteriores y el libro, pero hay un contexto general más amplio,
que es la Biblia, otros textos bíblicos. ¿Por qué murieron los 70,000? Vamos a recordar el texto de Éxodo 30. Vimos aquí que cuando se hizo el censo, hubo mortandad. Primero, queremos destacar, número 1, la ira de Jehová se encendió, no fue solo contra David, fue contra Israel. Y David, por ser el rey, se destaca su pecado. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando la ira de Jehová se enciende contra el pueblo, no necesariamente es porque un líder pecó. No necesariamente. Yo quiero que usted entienda eso. Dios, al culpable, el inocente no va a pagar por el culpable, es la palabra. Ni el culpable va a pagar por el inocente. Va a ser bendecido por... No. Dios es justo. La ira de Jehová se enciende contra el pueblo. Eso incluía a David. Y entonces David decide censar al pueblo. Ya vimos por qué. Ya vimos quién lo incitó. Ahora, hubo algo que el pueblo, al junto con David, debía hacer que no hicieron. Ese es el detalle. Y eso es lo que no se menciona cuando se predica sobre este hecho. Y es lo más delicado, y usted va a saber por qué. Esto tiene que ver hasta con Cristo. Leo. Hubo mortandad, recuerde, hubo mortandad. Hicieron el censo, hubo mortandad. Volvamos entonces a Éxodo 30. Éxodo 30. 11. Vamos a leer. Escuchen. Jehová habló a Moisés diciendo: cuando hagáis el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Usted nota, el texto aclara qué fue lo que pasó en 2 de Samuel 24 con el pueblo y David. No habrá mortandad entre ellos cuando pagaran el rescate. Ahora, si ellos no pagaban el rescate, entonces iba a haber mortandad. Entonces, lo que no hicieron fue pagar el rescate. Y por eso hubo mortandad. Mire cómo la Biblia, un texto aclara otro texto. ¿Se da cuenta? Tanto el rey como el pueblo debían pagar el rescate. Ni lo sugirió el rey, ni tampoco el pueblo lo hizo. El texto no lo menciona. Ahora, si sabemos una cosa, que hubo mortandad, y el hecho de haber mortandad fue que no pagaron el rescate. Pero esto tiene un aspecto más profundo todavía, más espiritual. El rescate simboliza a Cristo. El no pagar el rescate era un rechazo a Cristo, espiritualmente hablando. Había cosas en el antiguo Israel que simbolizaban a Cristo. El cordero simbolizaba a Cristo, la ofrenda simbolizaba a Cristo. Este rescate, esta ofrenda simbolizaba a Cristo, símbolo de nuestro rescate. Entonces, rechazar el rescate, no dar el rescate, no solamente tenía que ver con reconocer que lo que tengo, lo económico que tengo, es dado por Dios. También el tema del rescate era un símbolo de Cristo, quien pagó nuestra redención. Por eso es que el texto dice realmente que Dios se airó contra el pueblo. Hay pocas veces donde dice que Dios se aira.
Pero cuando Dios se aira, señores, es porque la cosa es grande. No fue el rey solamente que pecó el pueblo, porque el pueblo debía llevar el rescate. Sea que el rey lo pidiera o no, el pueblo debía llevarlo porque todos tenían conciencia del rescate. ¿Por qué hubo mortandad? Porque no se dio el rescate. Entonces, mire cómo las cosas se aclaran en la palabra de Dios. Es necesario, como dice Isaías 28:10, que estudiemos un poquito aquí, un poquito allí. La Biblia da su mismo método de estudio, de interpretación. Cuando usted vaya a estudiar, coja una concordancia que electrónica en celulares, usted la puede descargar. Y cuando usted vaya a estudiar un tema, busque la palabra clave que usted quiere estudiar. Aquí la palabra clave era censo. Aquí se podía encontrar censo. Y aquí le podía dar luz sobre este tema tan maravilloso que a veces lo que se destaca es el pecado de David y la mortandad, pero lo precioso de este tema ni es la mortandad, ni es el pecado. Lo precioso de este tema es el rescate que ellos debían dar, que simbolizaba a Cristo Jesús. Tú estás llamado hoy a dar ese rescate. Tú estás llamado hoy a dar ese rescate. Que ese rescate hoy, para nosotros, en aquel tiempo, ellos debían darlo como reconocimiento, como aceptación de Cristo. Sin embargo, hoy nosotros fuimos rescatados por Dios en Cristo. Cristo pagó nuestro rescate. Nosotros no tenemos que pagarlo, ya Él lo pagó por nosotros. Ahora, en reconocimiento a que somos de Él, entonces debemos dar ofrendas como lo hacía el pueblo. ¿Se da cuenta? El rescate tenía dos propósitos. Número uno, reconocer que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y número dos, simbolizaba la redención en Cristo Jesús. Mire qué hermoso es este tema cuando se plantea desde este punto de vista. Es cierto, el rechazo del rescate, el rechazo a Cristo trae mortandad. Si no aceptas el rescate que Dios en Cristo hizo por ti, te va a llegar mortandad. Porque Dios va a destruir el pecado. Y si te mantienes en pecado, en desobediencia, rechazando el rescate, entonces va a haber mortandad en tu vida. Es real. Pero si aceptas el rescate y al aceptarlo, en agradecimiento a Dios por el amor que tiene, das ofrenda no para salvarte, sino porque has sido salvado, entonces no habrá mortandad. No vas a morir eternamente. Si mueres, no vas a morir eternamente, vas a dormir. Porque los muertos en Cristo no mueren, sino que duermen. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, van a resucitar. Qué maravillosa promesa. Qué enfoque ni más hermoso se le puede dar a este tema tan apreciado. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que el Espíritu Santo pueda ayudarte cada día a ver en cada relato de la Biblia a Cristo, no ignorando el pecado. El pecado es una realidad.
Pero cuando aceptas el rescate, vences el pecado, porque tienes a Cristo en tu vida. No desobedeces. Pero cuando rechazas el rescate, hay mortandad, como pasó en el pueblo. No por el pecado de uno ni por el pecado de otro. El pecado de todos hizo que hubiera mortandad. No dieron el rescate, por eso hubo mortandad. Todos pagaron las consecuencias porque no dieron el rescate. Hoy Dios quiere librarte de la mortandad. Hoy Dios quiere que aceptes el rescate, y ese rescate es Cristo Jesús en tu vida. ¿Lo vas a aceptar? Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, y te invito una vez más a aceptar el rescate, a Cristo Jesús. Y yo sé que en agradecimiento, no porque te lo pida un sacerdote, no porque te lo pida un pastor, no porque te lo pida un dirigente de iglesia, yo sé que el gozo va a ser tan grande si aceptas a Jesús de todo corazón, que vas a dar con gozo tu ofrenda. Te lo puedo asegurar. Si lo has aceptado de todo corazón, vas a entender que todo lo que tienes y eres es por la gracia de Dios. Y entonces, con gozo, vas a reconocer que todo lo que tienes ha sido dado por Dios. Y entonces llevarás la ofrenda, no habrá que obligarte, no habrá que decírtelo. Porque reconocerás que eres un hijo de Dios, redimido y comprado por la sangre de Cristo. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos das la oportunidad de presentar este tema, de aclarar este tema que a veces ha traído poca controversia, no solamente poca, sino mucha controversia entre algunas personas. Y qué bueno que la Biblia se explica a sí misma, que podemos encontrar en ella la solución a nuestras diferencias. Que el Espíritu Santo nos pueda unir cada día como hermanos en fe, que tenemos un propósito que es alabar y glorificar el nombre de Jesús, adorar al Dios del cielo, rendirle adoración, Señor. Que su gracia y su poder nos ayude cada día a presentar un mensaje unísono en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.